Como decíamos, pues que sea en Nueva York, el asunto del Mayo Zambada tiene mucha importancia. Jesús Esquivel, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen. No sé si me permitas, antes de hablar del Mayo, dar una noticia sobre la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Venga, claro. El juez Brian Coban acaba de negar el pedido a Genaro García Luna, amigo, asesor, confidente y mano derecha, además de secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el que sea sometido a un nuevo juicio. Por lo tanto, lo que viene será su sentencia el 9 de octubre. Debemos señalar que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, de oficio, le había argumentado al juez que la petición de un nuevo juicio era porque su cliente fue sometido a un proceso judicial por los fiscales de Estados Unidos lleno de fiscales que mintieron y evidencias falsas. Sostenía que además su cliente cuenta ya con testigos para demostrar su inocencia de los 5 cargos de narcotráfico, de los cuales fue declarado culpable por unanimidad de parte de un jurado calificador. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Así es que a Genaro García Luna se le acabaron las vías para evitar que sea sentenciado el 9 de octubre. Debemos recordar que se le acusó de ser el operador dentro del gobierno de Calderón del cártel de Sinaloa. Las acusaciones implican una sentencia máxima de cadena perpetua o de 5 a 15 años de prisión por si se acepta el ser testigo cooperante del gobierno de los Estados Unidos, a los cuales a esos años de cárcel se le restaría los casi 5 que ya tiene tras las rejas. Y esto es importante en el contexto de lo que ocurre con el caso de Ismael El Mayo Zambada, que podría ser trasladado a la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, para ser procesado. Desde hace unos días, Carmen, luego de haberse entregado en este pacto que hizo con el gobierno de Estados Unidos, habíamos mencionado que las diferentes cortes federales en donde ha sido acusado se pondrían a negociar, determinar en dónde sería adecuado llevar a cabo el juicio contra el capo de capos del cártel de Sinaloa. El día de ayer mencionábamos que lo que pudiera decir el Mayo Zambada, si se convierte en testigo protegido, coadyuvaría a la cooperación que eventualmente diera García Luna si acepta convertirse en testigo cooperante, no protegido. Además, Carmen, ahora se pueden analizar otros puntos que atan los cabos de la entrega pactada. Fue apenas el 24 de febrero de este año, traigo mucho la cabeza el mes de octubre por la sentencia García Luna, que se presentó un 5º encauzamiento judicial en la Corte de Nueva York en contra del Mayo. Hay 5. El que estoy hablando es un superencauzamiento, es decir, más sustentado que las acusaciones anteriores, en las cuales al capo de capos del cártel de Sinaloa, entre otras cosas, se le acusa de conspirar para traficar drogas sintéticas elaboradas con fentanilo a la zona de Nueva York, por lo menos 400 gramos, como dice el encauzamiento de febrero pasado. Esto también lo señala como parte de una estrategia que junto con el cártel de Sinaloa por años han llevado a cabo estrategias para traficar cocaína, heroína, metanfetaminas, marihuana a la zona de Nueva York. Si tú sumas las cosas, 5 encauzamientos en Nueva York, Carmen, y entre estos un superencauzamiento que hace unos meses se dio a conocer, pues podrías llegar a ciertas conclusiones del por qué sería trasladado el Mayo Zambada ante el juez Brian Cogan, que la verdad no se anda con cosas bastante limitadas por parte de fiscales y de los testigos que se presenten. O sea, ¿qué es esto? ¿Que no se anda por las ramas o qué quieres decir? No se anda por las ramas, Carmen. O sea, va directo a la cabeza. Sí, es un juez que recordarás en el juicio contra el Chapo, cuando se hablaba de corrupción, los paró en seco. Cuando estaban hablando justamente de dinero entregado a políticos, paró a la defensa y les dijo: señores, aquí se trata de que me demuestren que este señor Guzmán Loera
es narcotraficante. Y bueno, bajo esas limitaciones, restricciones del juez, habrá que ver cuál es el siguiente paso judicial del Mayo Zambada en los Estados Unidos, porque existe la gran posibilidad de que ni siquiera haya juicio, Carmen, tomando en cuenta que si decide cooperar desde un momento con los fiscales, sería tratado de otra manera, bajo el programa de testigos protegidos en los Estados Unidos, como su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla. Así es que a la decisión de rechazar el pedido de García Luna, agrégale todo lo que estoy mencionando y verás que muchos políticos, militares y demás en nuestro país han de estar buscando ruda para hacerse un té para el susto. ¿De plano? Pues sí. Porque, a ver, digo, no se trata de acusar sin tener elementos, pero evidentemente uno, de manera general, se sabe, se intuye, es obvio, es lógico que un cártel, o los cárteles, en este caso el cártel de Sinaloa, pues no lo imagina uno existiendo por tantos años, décadas al final de cuentas, o un personaje como el Mayo Zambada, décadas sin haber sido tocado con el pétalo de una cárcel, sin algún tipo de colusión, protección. ¿Qué palabra queda, Jesús Esquivel, para soborno? Sobornos, corrupción política, protección política. Ahora, eso traducido en nombres y apellidos, empezamos a hablar. Sí, y su hijo, el Vicentillo, lo dijo en la corte, en el juicio contra el Chapo. Mi papá pagaba al mes más de $1 millón a militares, políticos, gobernadores, policías, empresarios, en fin, más de $1 millón al mes. Y estamos hablando hace años que habló el Vicentillo. La inflación también cuenta en términos del mercado del narcotráfico, Carmen. Y aquí podemos decir, y yo lo sostengo porque me lo dijo Gina Parrovacchio, quien fue una de las fiscales en el juicio contra el Chapo, que justamente ese expediente contra otro de los grandes capos, el Chapo Guzmán, contra Genaro García Luna y contra Salvador Cienfuegos Cepeda, se fortaleció y se formó gracias a las declaraciones de el Vicentillo y otros narcotraficantes que se encuentran bajo el sistema de testigos protegidos y cooperantes de los Estados Unidos. Ahora piensa nada más lo que puede decir el Mayo Zambada tras lo que ha dicho de lo que manejaba su padre. Es decir, el Vicentillo, lo que dijo: mi papá hacía esto, mi papá hacía lo otro, mi papá controlaba lo otro. Él era el jefe del cártel de Sinaloa. Y agrégale lo de Genaro García Luna si decide convertirse en testigo cooperante. Imagínate. A menos que el amigo y confidente de Calderón decida pasar el resto de sus días tras las rejas como el Chapo Guzmán. Porque aquí los delitos de los cuales fue declarado culpable es conspiración para traficar drogas a los Estados Unidos. Y bajo las reglas de sentencia a nivel federal, la acusación de conspiración, así sea para traficar medio gramo de cocaína, es cadena perpetua, Carmen. Es cadena perpetua. Entonces los incentivos de García Luna pues son todos para cooperar, ciertamente. O a menos que él quiera morirse tras las rejas también. A ver, ¿qué es esto, no? Uh-huh. Entonces tenemos, fíjate nada más, en perspectiva, la alta posibilidad de 2 individuos de alto voltaje para México, García Luna y el Mayo Zambada, con incentivos o decisiones para cooperar con las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Y hemos aquí platicado, Jesús, contigo ampliamente todo esto, la interrogante abierta sobre si se centrará la acción judicial solo sobre el Mayo Zambada o habrá aquí lo que se denomina como maxiproceso que involucraría ya una investigación de otra naturaleza. Sí, y que además detalles no sabremos porque es un delito en Estados Unidos dar a conocer qué procesos judiciales se abren o ya están en camino contra cualquier delincuente o persona que esté acusada de corrupción por narcotráfico. Son varios los políticos, exgobernadores que han estado detenidos y han sido procesados en Estados Unidos. Creo que el del más alto nivel fue el susto que le metieron al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, cuando llegó a Los Ángeles, Carmen, que recordarás muy bien en tu programa,
pues estaba tu servidor junto con Alan Fowler, el colega del New York Times, que dio a conocer que el Mayo sería trasladado a Nueva York. Sabíamos que estaban investigando a Cienfuegos y no podíamos publicar nada por temor a ser acusados de obstrucción de la justicia. Y luego se confirmó lo que ya sabíamos, Carmen. Así es que pasarán pues el misterio y pues no sé, meses o años cuando conozcamos si el Mayo se convierte en testigo protegido, claro, y García Luna cooperante, quiénes serían en la lista de los Estados Unidos los objetivos de ser acusados de narcotráfico. Lo que sí puedo asegurar, Carmen, y tomando como ejemplo el caso Cienfuegos Cepeda, es que muchos paisanos de nuestro país que han ejercido puestos de elección popular, que han sido militares, policías, en fin, empresarios y hasta líderes religiosos, para evitar buscar ruda y tomarse un té para el susto, preferirían no visitar los Estados Unidos, especialmente alguien que vive en Madrid, Carmen, que fue el que le dio poder a Genaro García Luna en su sexenio. ¿Te refieres a un expresidente de la República? ¿Piensas que puede estar? Calderón. ¿Crees? Carmen, en el narcotráfico, y hay que señalarlo, García Luna está declarado como narcotraficante al ser declarado culpable. En el narcotráfico, el común denominador son las traiciones y pues, mentiras o verdades a medias. Y yo recuerdo durante el juicio del exconfidente de Calderón que su esposa, porque me sentaban al lado de ella por decisiones ahí del manejo de la prensa y los testigos, me comentaba que se sentía su esposo traicionado por todos, incluyendo a Felipe Calderón. ¿Así te lo dijo directamente? Sí, sí. ¿O tú oíste alguna expresión de solidaridad con Calderón? No, ninguna. ¿Lo detuvieron? Sí, totalmente ninguna. Jesús Esquivel, hablando de traiciones, mentiras y verdades a medias, ¿qué te pareció lo que dijo ayer el presidente de la República, López Obrador, junto con Rosa Isela Rodríguez, que hablaron de lo que Estados Unidos les ha dicho y este momento tan particular? Te propongo, Jesús, que veamos lo que ayer sucedió. Ya lo habíamos pasado ayer, pero requiere una revisión como la tuya, si te parece. Vamos a escuchar lo que dijo ayer López Obrador a la pregunta que se le formuló. Fue el colega del Universal, si no me equivoco, le formuló la pregunta y esto fue lo que ocurrió. Tenían pláticas con él y que de repente no solo llegó Guzmán López, sino llegó el señor Zambada. ¿Puedes explicar que ya va para No. Mejor uno consulta, ¿verdad? No, es que mire, ese es de lo mejor que hay. Bueno, es esta parte nada más, aunque está más largo, pero esta parte donde ella dice, ¿puedo explicar los detalles? Y él dice, no, o sea, la para. ¿Qué saben que no nos han contado? Pues no sé si sepan mucho de lo que... Pero te fijaste, es un momento, es un segundo muy interesante, porque ella dice, ¿puedo contar, presidente? Y dice, no. Cuenta lo que ya contó, que ya es lo que se ha dicho, ¿no? La detuvo de que explicara algunos de los más detalles que le pudo haber dado el Departamento de Justicia, Carmen. Sí, pues. Pero debemos señalar que las dos versiones fueron repartidas por funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de las agencias federales, a la prensa mexicana y a la prensa estadounidense, de que fue un acuerdo con el hijo del Chapo Guzmán, y solamente el periódico de Washington Post y el New York Times también lo dijo, que 3 años de conversaciones con el Mayo Zambada. Lo que te puedo decir es que la verdad yo ni siquiera he averiguado mucho respecto al hijo del Chapo, porque pues no es el importante en este caso. Es el Mayo Zambada. Bueno, también cuenta, pero el capo de cabos es el otro, sí. Sí, recuerda que fue el Mayo quien lo rescató a los hijos del Chapo después de que fueron secuestrados por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y bueno, no pueden, y mucho menos ahora, si va a ser procesado en Nueva York, los fiscales de Estados Unidos permitir que en otro país se hable exactamente de lo que ocurrió con el caso del Mayo Zambada y su llegada
al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México. Porque hablaba yo de cómo es el juez Brian Cogan en Nueva York, y le llegan con un argumento así, se le viene al Departamento de Justicia abajo el caso, Carmen, y entonces serían otros procedimientos en contra de el Mayo Zambada, porque aquí es importante establecer que hay 5 acusaciones en contra de Zambada García en Nueva York, 5, 4 normales y un superencauzamiento presentado apenas el pasado 24 de febrero, donde se habla de fentanilo. Y ahí es justamente donde esta sustancia letal juega una parte importante para que los jueces tomen decisiones respecto a dictar sentencias u otras cosas, Carmen. No se debe tomar a la ligera esto que está ocurriendo. No pueden dar a conocer la verdad de lo que pudo haber ocurrido o se negoció con el Mayo Zambada para su llegada a los Estados Unidos. Otro punto en particular, Carmen, respecto a esto, es sinceramente que a las autoridades de nuestro país les van a dar a tole con el dedo mientras no excedan los procedimientos judiciales que tienen al frente, porque pueden entorpecer justamente la investigación. Lo comento muy así de paso. Ayer platiqué con otro funcionario de la DEA que se encuentra en California, estábamos hablando del caso Caro Quintero, y se empezó a reír sin que yo le preguntara nada y me dijo: en tu país se comieron la versión del secuestro, ¿verdad? Y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Tal cual te lo dijo, ¿qué cosa? Pues sí, digo, es el Mayo Zambada García, Carmen. ¿Cuántas veces hablamos de cómo era este capo de capos? ¿Cómo operaba? ¿Cómo se manejaba? Ni más ni menos. Bueno, pues ahí está. Y en el caso de México, Jesús, bueno, pues con esto que ocurrió ayer, en donde al final pues tiene la versión México de que negociaron con los chapitos, ¿no? Con los chapitos. O es la única versión que nos han dado a conocer públicamente, también de lo que le pudo haber informado. Pero ya es el gobierno de Estados Unidos, aquí el punto es, ya es el gobierno de los Estados Unidos diciéndole al gobierno de México. Esa es la diferencia entre las demás versiones. Pero te decía, no sabemos qué más iba a decir la secretaria. No, pues se quedó, la frenó el presidente, la frenó, le dijo no. A lo mejor tienen también ya las dos versiones, no lo sabemos. Pero si tuvieran las dos versiones que se han publicado, dirían, bueno, una versión dice esta, otra dice esta. Lo que nos dice el gobierno de Estados Unidos es lo que ellos están diciendo, al final de cuentas. No pueden tener dos versiones del gobierno de Estados Unidos. Toma en cuenta lo que le puedan decir, que a lo mejor sí hubo conversaciones con el hijo del Mayo, ¿no? Para otra cosa, no necesariamente para secuestrar al Mayo. Y que también le adviertan que no vayan a entorpecer el proceso judicial en contra de un gran narcotraficante. Además, aquí hay otro antecedente que hemos pasado desapercibido. El susto que le metieron a Salvador Cienfuegos Cepeda y que se resolvió a base de una negociación política. Está corroborado por exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que en tu programa mismo se enojó cuando yo le exigía o llevaba el conteo en mi cuenta personal de X cuando iban a dar a conocer qué iban a hacer con Cienfuegos Cepeda. No ha hablado Gertz Manero y no va a hablar, no me toma las llamadas, está muy molesto porque lo exhibí. Pero bueno, el asunto aquí es que no van a permitir en Estados Unidos que desde México se pueda entorpecer un proceso judicial, ya sea para sentenciar al Mayo o para que se convierta en testigo protegido y les entregue demasiada información que debe de tener sobre quienes han estado involucrados en el narcotráfico. Y no solo criminales, sino criminales de cuello blanco. Y me parece que eso es lo importante y lo que tiene preocupadas a muchas personas en nuestro país. Ni más ni menos, pues ahí estamos siguiendo de cerca todo esto. Jesús Esquivel, déjame hacer un punto y aparte, relacionado temáticamente, pero de otra índole el tema. ¿Qué te pareció la reaparición? ¿Qué te pareció la reaparición de Emma Coronel? Ahora pues en una fase de cantante. Hemos visto algunas imágenes de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, la madre de sus gemelas, que bueno, pues estuvo en prisión. Emma Coronel, la esposa del Chapo, y pues ahora se muestra como modelo en un video que pues parecería que está aludiendo la canción
al Chapo Guzmán, ¿no? No sé si lo viste. Vi fotografías, no vi el video. Quien me parece irreconocible físicamente es la abogada, la verdad. Es que la abogada está ahí, ¿no? La abogada del Chapo y la esposa del Chapo, ambas. Fue una de las abogadas del equipo. Una de las abogadas. ¿Y te parece irreconocible? Porque está en calidad modelo. Físicamente. Ajá. Sí, bueno, pero sí es ella, ¿no? Pues sí es ella, digo, pero yo la vi en Nueva York durante el juicio, físicamente no se parece. Lo de Emma Coronel, pues creo que al final sabemos que a ella le gusta mucho el tema de hacerse publicidad. Desde antes de que fuera acusada formalmente en Estados Unidos, ahí la condicioné, le dije que yo no le iba a preguntar sobre la manera en que vestía, cuál era su estilo de vida ni gustos musicales. Y ella con esa condición aceptó, y justamente ahí reveló también o confirmó que fueron agentes estadounidenses quienes detuvieron a su esposo y la detuvieron a ella brevemente cuando ocurrió el incidente en Mazatlán, recordarás. No me extraña de Emma, seguramente ha entregado la información al gobierno de Estados Unidos sobre algunas cosas, no necesariamente que supiera muchísimo, pero así es la situación, Carmen. Y en un juicio, pues no sé, en contra de alguien, no sé si del Mayo exactamente, pero en un juicio contra el próximo que sea o el gran capo, podría presentarse como testigo incriminador. Ese es el papel al que se comprometen los testigos protegidos y cooperantes de los Estados Unidos. Así es que eventualmente, Carmen, no Emma Coronel, pero si se convierte en testigo cooperante, ya veremos a García Luna testificando contra otros en los Estados Unidos. Pues de todo esto seguiremos hablando. Jesús Esquivel, gracias como siempre por estar aquí esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí.